¿Cómo están? Les saluda Francisco de Almendral, magíster en Historia Económica Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Aquí me encuentro junto al profesor Marco Fernández Arriazola, quien es jefe del Departamento de Museología del Museo Marítimo en Valparaíso. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Francisco, gusto saludarte nuevamente y muchas gracias por este espacio que nos das para conversar sobre algunos hitos importantes de nuestra historia nacional. Muchas gracias, profesor, y también al Museo Marítimo por esta instancia. En esta cápsula vamos a conversar justamente en el marco de las fiestas patrias sobre los sucesos del 18 de septiembre de 1810, pero principalmente la participación de la Armada de Chile en el proceso de emancipación, un capítulo que poco se aborda, siempre está como eclipsado por lo que pasó en el Cabildo Abierto del 18 de septiembre, ¿verdad? Pero poco se habla de la participación que tuvo la Armada en en esta etapa. Profesor, sugiero que para nuestros amigos que no saben mucho del tema, efectuemos un contexto de Chile a inicios de este periodo. ¿Cuál es la situación del país a inicios del siglo XIX? Mira, bueno, yo normalmente hablo del Reino de Chile, hoy todavía no estábamos organizados como país, como república. Nosotros como Reino de Chile teníamos una situación bastante particular que también se daba en diferentes reinos de la corona española aquí en América, por las diferencias que existían entre los llamados criollos y peninsulares, ¿ya? Porque si la gente no lo sabe, el solo hecho de nacer en España y llegar a América le daba un plus que no tenían los criollos. Incluso yo siempre lo menciono, si yo había nacido en España, siendo mis dos padres españoles, si mis padres se venían al Reino de Chile y tenía un hermano menor que había nacido aquí, incluso ese hecho ya marcaba una pequeña diferencia, siempre para los cargos públicos, para los temas militares, los mismos eclesiásticos, habían ciertos privilegios para los nacidos en España, en la península, como se decía, por eso se habla de peninsulares, en detrimento de los criollos, o sea, nacidos en el Reino de Chile. Eso, unido a otras diferencias, hizo de que muchos patriotas destacados empezaran a mirar con malo ojo, con cierta recelo, esta situación de beneficio de unos sobre otros. Y precisamente a eso se le suma la invasión de Napoleón a España, por allá por el año 1807, 1808, en 1808 se conocen ya la situación de España, y aquí en América surgen dos posturas. Una que principalmente era mantenido por los realistas, los cuales decían que mientras durara la prisión del rey o el cautiverio del rey, en América iba a seguir todo funcionando de la misma manera, con los mismos representantes que había en el momento que se había producido esta acefalía en el gobierno de la corona española. Y por otra parte, los patriotas o los nacidos en Chile, en América, decían, no, pues, si la corona no, la corona es la que tiene esta representación en el gobierno a través del rey, pero no existiendo el rey, el poder vuelve al pueblo. Y el pueblo, al Profesor, igual que en España, está en su derecho de hacer junta de gobierno. profesor, muy bueno lo que nos está mencionando porque nos da también la idea de que Chile, al igual que en otras partes de lo que era la corona española, la sociedad estaba estratificada, o sea, claramente había una pirámide con escasa movilidad social. Claro, Y por otro lado, los criollos que podían tener quizás bienes, haciendas, pero no tenían derechos políticos, ¿cierto? correcto. Y ese fue uno de los detonantes para lo que vamos a conversar más adelante. Justo, justo por eso yo a lo mejor me fui muy atrás, pero había que explicar esto que mucha gente no sabe, estas diferencias sociales que hacían de que gente que tenía mucha capacidad, que como lo decías tú recién, que tenían bienes, hacienda, no podían participar en el gobierno de su reino por el solo hecho de ser criollo y no haber nacido en España. Profesor, pero con todos los antecedentes ya expuestos, no es suficiente como para que se haya producido lo que fue el 18 de septiembre, ¿verdad? ¿Cuál fue el detonante directo para desencadenar los hechos que vamos a abordar? Mira, voy a tratar de ser bien sintético, bien breve. Esta situación que hablábamos recientemente se suma de que precisamente en ese periodo hay un gobernador de Chile que como que no lo hizo muy bien, el gobernador Francisco García Carrasco, ¿ya?
que tomó una serie de medidas para evitar los cambios, esto porque se sabía que en Buenos Aires no, se había creado una junta de gobierno, por lo tanto, él para evitar estos cambios que para él eran totalmente revolucionarios, trató por todos los medios de apagar estas voces de descontento. Es muy conocido ahí esto de los tres Antonios, que fueron unas personas de la sociedad que empezaron a hablar contra el gobierno, que querían cambio, etcétera, y él los toma y los destierra hacia el Perú, y esto hace que tanto el Cabildo como el Cabildo como la Real Audiencia logren la destitución de este señor y en su reemplazo nombran al militar de mayor antigüedad, que era el conde de la Conquista, Mateo Lítero Zambrano, quien es convencido de que se tiene que crear una junta de gobierno que represente al rey de España mientras él esté prisionero. Incluso yo siempre menciono de que estos integrantes de la junta de gobierno, cuando juran una absoluta, pero total, fidelidad al rey cautivo. Incluso dicen parte de esto que juran derramar hasta la última gota de sangre por mantener ilesos los territorios del amadísimo Fernando VII, que estaba cautivo del invasor francés, que era Napoleón en este caso. Y esas son las raíces de la creación de la primera Junta de Gobierno, absoluta fidelidad de el Reino de Chile a su amado Fernando VII. Profesor, es muy importante lo que menciona porque muchas personas confunden el 18 de septiembre con la Declaración de Independencia. Correcto. No es así. Es importante también destacar, si me permite, el lugar donde se efectuó este cabildo. Previamente, eso sí, hay que mencionar que por ahí, por el días previos, creo que el 13 de septiembre, se envió una esquela de invitación por Sí, Santiago para censurarse de que las personas que asistieran a este cabildo fueran justamente personas que iban a eso, no a provocar un motín o algo similar. Ahora, ¿dónde se efectuó el cabildo? Muchas personas creen que fue en la Casa Colorada de Santiago, que, dicho sea de paso, de forma reciente se reinauguró el Museo de Santiago ahí. ¿Ya? correcto. El cabildo se efectuó, no ahí, esa era la casa de don Mateo de Torres Zambrano, como mencionó, el donde la conquista, sino que fue donde ahora está el Palacio Tribunal de Justicia de Santiago. En ese lugar estaba el Palacio del Tribunal del Consulado, un edificio que se inauguró en el año 1808 más o menos. Era reciente. Y ese edificio tenía un salón principal, y en ese salón se efectuó el cabildo. Y otro dato, profesor, en ese lugar José Miguel Carrera promulgó el reglamento 1812. En ese lugar, Bernardo Higgins abdicó a su cargo en 1823. Fue en ese mismo lugar donde Manuel Blanco Encalada juró como el primer presidente de la República. Y en ese mismo lugar funcionó el Congreso y la Biblioteca Nacional en su momento. Pero lamentablemente, a inicios del siglo XX, para construir la segunda fase del Palacio de Tribunales, tuvieron que demoler ese lugar. Lo único que queda hoy día es una reja con una placa en el interior del Palacio de Tribunales de Justicia. Lamentablemente no tenemos, hay fotografías que muestran el inmueble por 1870, principios del siglo XX, pero lamentablemente no tenemos físicamente el lugar donde se efectuó aquel histórico hecho, como dato Mira, adicional. me sumo a todas estas cosas de interés que la mayoría de las personas no conocen. Cuando hablamos de que fue un cabildo abierto, de abierto no tuvo nada. Como tú lo dices, para confirmar lo que estás planteando, fueron esquelas personalizadas. O sea, se invitó principalmente a gente que sabían de que iban a tener una participación en pro de la creación de la Junta de Gobierno y fueron muy pocos españoles o realistas o peninsulares que podían dar un voto antagónico. Por lo tanto, esto de Junta de Gobierno con un cabildo abierto no es así. Fueron invitaciones hechas poco menos que a dedo. Eso, bueno, ya estamos el 18 de septiembre, Chile por fin tiene su junta de gobierno, como en otros, replicando lo que había sucedido en otras partes también de lo que era la parte de la provincia de la corona española, ¿no es cierto? Pero siempre hay que recordar que se está jurando lealtad a su majestad, Fernando VII, nunca se habla de independencia. Una de las tareas de Así esta es. junta, profesor, es la creación de un Congreso Nacional, que se materializa el 4 de julio de 1811. Y aquí es donde poco a poco empieza ya a tomar forma lo que es la patria vieja. ¿En qué momento, profesor, a su juicio ya se da como el puntapié inicial en términos futbolísticos, ya entrando en tierra derecha?
Mira, aquí hay una persona, un personaje muy importante en la historia de Chile, que fue don José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, un hijo de un aristócrata santiaguino, que participó como vocal en la Junta de Gobierno, él casualmente se encontraba en España cuando Napoleón invade la península, se incorpora al ejército real español, participa en batallas, es condecorado, es ascendido, incluso llega a ser nombrado sargento mayor de un regimiento muy conocido en España, de los húsares de Galicia, y él escribe a su padre, le dice que la cosa en España no está mal, no está bien, que las tropas francesas triunfan y que prácticamente la causa en España está perdida. Y él pide la baja del ejército español para volver a su patria, al Reino de Chile, y cuando llega aquí venía con un prestigio tremendo, más sus hermanos, que tanto Juan José como Luis Carrera eran jefes de dos regimientos muy importantes en Santiago, y él al poco tiempo da dos golpes de Estado y le dice incluso a su padre que ha llegado el momento de la plena independencia. Él es el primero que dice, oye, no sacamos nada con seguir jurando fidelidad al rey que está cautivo en Francia, no sacamos nada con seguir respetando, porque no tenemos nada que hacer, porque nunca nos van a venir a ayudar. Por lo tanto, si nosotros hoy día no buscamos nuestra plena independencia, nadie se va a preocupar, por lo tanto tenemos que ir nosotros. ¿Y cómo lo demuestra? Tú lo dijiste delante. Eh, Crea los primeros símbolos patrios, dicta el reglamento constitucional que viene siendo la primera constitución de Chile, y lo más importante que en el primer aniversario de la creación de la Junta Nacional de Gobierno, o sea, el 18 de septiembre de 1811, él hace un te deum, hace una fiesta, pone los primeros símbolos patrios, deja como escondida la escarapela monárquica. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que con Carrera, a partir del año 1811, comienza este paso lento hacia nuestra independencia, el cual se ve interrumpido de golpe con esta expedición que manda el virrey del Perú, que nos da el golpe duro, como lo digo, en la batalla de Rancagua los días 1 y 2 de octubre del año 1814. Se termina la llamada Patria Vieja, viene la Reconquista, pero la Reconquista, aunque pueda parecer contradictorio, fue muy importante para el grueso del criollo chileno, que muchos de ellos eran patrios, eran realistas, pero cuando llegan las famosas trapas de los Talaveras con San Bruno, con este gobernador Casimiro Marcó del Pont, después Mariano Osorio, le dan a todos por igual, y ahí recién el criollo se da cuenta de que, oye, no, po, no es así. Nosotros juramos fidelidad y nos manteníamos fieles al rey de España, y vienen sus representantes y no hacen ningún distingo, nos quitan las propiedades, nos mandan desterrados, nos persiguen. Y ahí viene ya, Francisco, esta ya lucha directa por la independencia de Chile, que yo te diría que tiene un punto de inflexión en dos batallas. La batalla de Chacabuco, en la cual el director supremo, don Bernardo Higgins, creador de la primera escuadra, y me estoy adelantando un poquito, creador de la primera escuadra nacional, dice una frase célebre que aquí en la Armada nosotros siempre la destacamos, que dice, esta batalla dice, más serán insignificantes si no dominamos el mar. O'Higgins, con su formación británica, con su visión marítima, dándole la importancia como la tiene nuestro país, que todo llega a través del mar, se da esta gran tarea de crear este primer poder naval, nuestra primera escuadra nacional, prácticamente de la nada. No teníamos buques, no teníamos marinos, no teníamos astilleros, no teníamos recursos, por lo tanto, se crea esta tremenda, luego este tremendo esfuerzo de Estado, se logra crear lo que son nuestras primeras piedras, nuestras primeras bases de la actual Armada de Chile. Profesor, ya que estamos en el tema ya marítimo como tal, las campañas marítimas, ya acaba de dar un contexto de cómo era la situación de la incipiente Armada Nacional en este periodo. ¿Cuándo la Armada tendría su bautismo de fuego como tal? Mira, como te lo decía rápidamente recién, O'Higgins se da la tarea rápidamente porque entiende que si no teníamos buque, no podíamos cuidar nuestro litoral. Y no te olvides que durante el periodo de la Reconquista fueron 3 expediciones enviadas por el virrey del Perú, todas ellas por mar,
por la cual al final somos derrotados en la batalla de Rancagua. Por lo tanto, Higgins, teniendo conocimiento de eso, se da la gran tarea de crear esta escuadra, esta marina, y entre el año 1817 y 1818 va creando una serie de instituciones para dar fuerza y apoyo a lo que era lo más importante, que era la escuadra. Se crean los arsenales de marina, se crea la comisaría de marina, se crea lo que hoy día el cuerpo de infantería marina, se crea lo que hoy día el cuerpo de abastecimiento de la Armada, se funda la actual escuela naval, se contratan marinos extranjeros, entre ellos Lord Cochrane, se compran buques en el extranjero y vemos todo este esfuerzo llevado adelante cuando zarpa de Valparaíso el día 9 de octubre del año 1818 nuestra primera escuadra nacional. Y este zarpe no es por otra cosa de que se tienen noticias de Buenos Aires, llegan noticias a Chile, de que el rey Fernando VII de España, que ya había vuelto al trono de España, luego de la derrota de Napoleón, había enviado una expedición al mando de la reina María Isabel, como con 7 transportes, para retomar el reino de Chile. Y uno de estos buques se amotina, llega a Buenos Aires y de Buenos Aires esta noticia nos llega a nosotros, a Chile, y esa es la razón por la cual Bernardo Higgins rápidamente le ordena al primer comandante en jefe de la escuadra, al futuro almirante Manuel Blanco Encalada, que zarpara de Valparaíso, repito, el 9 de octubre, en dirección a dónde? A Talcahuano, porque se sabía que el lugar de reunión, el Rendezvous, como se dice en términos navales, iba a ser en la bahía de Talcahuano. Señor profesor, era un enclave estratégico, entiendo que también era un enclave de suministro por parte del Virreinato del Perú. Todos los suministros, los Correcto. buques, zonas donde recibe todo esto. Y es el lugar también donde Bernardo Higgins declaró la independencia de Chile, firmó la declaración el 1 de enero de 1818. Y además, profesor, tocó un tema muy importante, porque en este lugar fue donde se capturó justamente la María Isabel, La aquí en reina María Isabel, Talcahuano. correcto, Exactamente. correcto. Mira, Así yo es. siempre que voy a Talcahuano, y voy harto para la zona de, allá de Concepción, Talcahuano, hoy día hicieron una plaza muy bonita. Después del tsunami quedó muy, muy mal, pero ahora que fui en el verano para allá me di cuenta que la plaza está muy bonita y la plaza se llama María Isabel. ¿Por qué le pusieron María Isabel? Porque ahí un poquito más hacia el mar tiene lugar el primer triunfo importante que tuvo esta primera escuadra nacional, los orígenes de nuestra marina, cuando estos dos buques, que era el San Martín y el Lautaro, logran capturar a la fragata Reina María Isabel que venía convoyando a estos buques y que en el lapso de un par de semanas logran capturar a la María Isabel y 7 transportes. O sea, imagínate, Francisco, que nuestra primera escuadra estaba compuesta de 5 buques, después se agregó el Galvarino, pero en 5 buques y en un par de semanas tomamos una fragata muy importante y 7 transportes donde venían víveres, hombres, municiones, armamento. Por lo tanto, cuando Blanco Encalada llega a Valparaíso, lo reciben como un tremendo vencedor y le dan el uso a las tripulaciones de un brazalete para usar aquí en el brazo, de seda, que decía, el primer ensayo le dio el dominio del mar. Y efectivamente, de esa manera Chile, este reino pequeñito, le está indicando al virrey del Perú, al poderoso virrey del Perú, ojo, que Chile ahora tiene un poder naval y lo vamos a enfrentar. Profesor, muchos amigos se estarán preguntando también, ya que estamos hablando de las campañas marítimas, la participación de Lord Cochrane. ¿Qué papel tuvo él en este proceso? Mira, voy a partir primero con Blanco Encalada. Como te decía, Blanco Encalada zarpa con esta primera escuadra, tiene este triunfo tremendo. Le dan el ascenso porque él era capitán de primera clase, lo que viene siendo hoy día capitán de navío, Respecto. pero en reconocimiento a este tremendo triunfo, el gobierno le da el ascenso a contraalmirante. Pero en camino venía de Inglaterra, de Europa, un capitán de la Marina Británica, fogueado en la guerra napoleónica, con un tremendo prestigio, un noble escocés, Lord Thomas Alexander Cochrane, quien había sido contratado por el representante del gobierno de Chile en Europa, José Álvarez Condarco, quien al saber los pergaminos de este marino escocés, le ofrece el mando de esta escuadra que se estaba creando y él acepta.
y se viene con un grupo de oficiales de su más completa lealtad. Llega a Chile a fines del año 1818, cuando Blanco Encalada estaba todavía en la cúspide de su gloria, pero Blanco Encalada tiene ese acto que lo ennoblece hasta el día de hoy, de reconocer el prestigio, la valentía y la experiencia de Cochrane, y cuando llega él da un paso al costado. Cochrane asume el mando de la escuadra chilena. Esto estamos hablando, para que la gente se ubique, a fines de noviembre del año 1818. Por lo tanto, Blanco queda como segundo comandante de la escuadra, Cochrane con el grado de vicealmirante jefe, y Cochrane tuvo durante las 3 campañas que él realizó al Perú, porque el plan y la orden que tenía era terminar con el poder naval que estaba radicado principalmente en la bahía fortificada del Callao. Y en ese recorrido, en esos 3 cruceros, Blanco Encalada fue el jefe de la segunda división de la escuadra chilena que mandaba el almirante Cochrane. Perfecto. ¿Y cuáles fueron las principales participaciones que tuvo Lord Cochrane en estas campañas marítimas? En pocas palabras. Mira, nuevamente tratando de resumir al máximo, en estas 3 campañas, como ya lo dije, la idea era terminar con el poder naval español ahí en el Callao, pero no, en la primera campaña no le fue muy bien porque los españoles se refugiaron bajo las poderosas guarniciones del Callao. Por lo tanto el primer crucero lamentablemente no fue el éxito que él esperaba. Vuelve a Chile y prepara una segunda expedición, zarpa, pero le sucede prácticamente lo mismo, y yo diría que peor, porque él, para destruir a los buques, había invertido tiempo y dinero en la construcción de los famosos brulotes y los cohetes incendiarios, los Congres, que a él le habían dado resultados en Inglaterra, en Europa. Pero aquí se pusieron a trabajar en la construcción de estos cohetes, de estos brulotes, prisioneros de guerra españoles, que en vez de echarle pólvora le echaron arena, que en vez de usar palos derechos usaron palos que estaban con nudos. Por lo tanto, al salir disparados, se quebraban los palos y los cohetes se iban para cualquier lado. Por lo tanto, para no volver con las manos vacías nuevamente a Chile, saltándose las órdenes que tenía, se dirige a Valdivia, hace un recorrido, captura un barco español, realista, y dice, puedo capturarlo. Puedo capturar estas tremendas fortificaciones que están aquí en Valdivia, y con esa información se va a la zona de ustedes, se va a Concepción, donde le cuenta su plan al intendente de la provincia de Concepción, el general Ramón Freire, quien lo apoya, y parte con marinos, soldados del ejército e infantes de marina, artillero de marina, a la zona de Valdivia, donde ataca por sorpresa, y los días 3 y 4 de febrero de 1820 Cochrane logra capturar este importante reducto español. Yo te diría sin lugar a dudas el más poderoso, el más importante que tenían los realistas, los españoles, en el territorio chileno. Es el primero, como el hecho más notable, el primero que realizó Cochrane en Chile, porque luego a los pocos meses, esto fue en febrero, en noviembre, el 5 de noviembre de 1820, Cochrane logra capturar en la bahía del Callao a la fragata Esmeralda, que no es la Esmeralda de Prat. De hecho, la Esmeralda de Prat lleva ese nombre en honor de la Esmeralda que había sido capturada por el almirante Cochrane en 1820 en las narices de los realistas en el Callao. Yo te diría que esos son las dos más importantes, porque posteriormente, cuando forma parte de la expedición libertadora del Perú, bajo las órdenes de San Martín, se produce una serie de situaciones que sería muy largo explicar y que no es lo que nos convoca en este momento, pero sí destacar que Cochrane logra perseguir las últimas naves españolas que había en el Pacífico hasta California, Baja California, y de esa manera, cuando Cochrane regresa a Chile, le informa al gobierno de O'Higgins que había cumplido la orden, que era terminar con el poder naval español en las costas del Pacífico. Eso en grandes rasgos. Profesor, y ya, pero está como avanzamos el tiempo, ya hemos tenido una interesante conversación al respecto. ¿Qué conclusiones puede sacar sobre la incipiente Armada Nacional que ya se estaba constituyendo en este periodo y que sentó las bases de lo que sería más adelante otras participaciones que tendría, ¿verdad?
Mira, la verdad que es un tema bastante grande, tiene mucha arista lo que tú me estás preguntando, pero esta primera escuadra creada o formada por O'Higgins y Blanco Encalada y luego tomada por Cochrane es la base absoluta de nuestra armada. Si bien es cierto, y mucha gente se equivoca diciendo que no, nosotros tenemos una tradición absolutamente británica, la verdad que todo lo que es ordenanza, todo lo que son las disposiciones fueron heredadas de España. Por ejemplo, la ordenanza de Grandayana es la que nos ha regido durante gran parte del tiempo. Si bien es cierto, en nuestra marina tenemos muchos apellidos de origen anglosajón, y sobre todo en la primera escuadra nacional tenemos a Cochrane, tenemos a Spry, a Guisset, tenemos Oxley y muchos otros apellidos británicos. Sí, esta es una amalgama de la experiencia que nos dejan los británicos con las raíces reglamentarias que tenían de España, pero Cochrane marca un antes y un después en cuanto a lo que es la manera de accionar, de prepararse para el combate y actuar rápidamente. Y esto yo lo llevo rápidamente, Francisco, a lo que pasó posteriormente en la Guerra del Pacífico. Durante la Guerra del Pacífico también, la Armada chilena quería operar rápidamente sobre el Perú, sobre el Callao, y si no lo hizo en los primeros meses, y algo que le critican injustamente al almirante William Rebolledo, es porque no tenía los medios económicos ni los medios materiales para haberlo hecho. Pero la idea era repetir lo que Cochrane y su gente había hecho en el periodo de la independencia. Perfecto, eso es, y es muy importante, profesor, recordar que en el periodo de independencia la Armada de Chile tuvo una participación importante porque era necesario el control marítimo, tomando en cuenta que el grueso de las fuerzas de la corona española venía del Perú. ¿Ya? Ese era como su centro de operaciones y por lo tanto el plan de O'Higgins tenía sentido. O sea, si no se lograba la independencia del Perú, también era altamente probable que la Armada Española seguiría, ¿no es cierto?, constantemente. Bueno, después tuvimos un conflicto con España en 1864-65, así que la Armada en ese sentido ha tenido una importante participación en el siglo XIX. Profesor Marcos, quiero darle muchas gracias a usted y por su intermedio al Museo Marítimo Nacional por esta instancia de poder conversar un importante tema y bueno, desearles desde ya felices fiestas patrias. Bueno, muchas gracias. Mira, y antes de terminar, Francisco, porque como son tantos los temas que uno de repente los pasa rápidamente, Ujú. en la independencia la participación de la Armada fue fundamental. Sin buques no habríamos podido enfrentar lo que vino posteriormente, y tú lo anticipaste, dijiste de esta guerra con España, en la cual nos fue muy mal. ¿Y por qué nos fue mal? Porque para esa guerra Chile no tenía los puertos fortificados y no tenía una escuadra, no tenía buques. Teníamos dos viejos buques que no pudieron enfrentar de ninguna manera a la poderosa escuadra española, pese a que en Papudo, la Esmeralda de Prat, la futura Esmeralda de Prat, logró capturar a la Covadonga. Pero esto de que si somos un país marítimo, si somos un país con amplio mar, todo llega a Chile a través del mar, tenemos que tener una escuadra, y no solamente ahora, sino que la historia nos ha enseñado que al no tener una escuadra, nuestra soberanía, y en este caso nuestra independencia, no se habrían logrado y no se habrían mantenido. Perfecto. Bien, muchas gracias, profesor Marco, y al Museo Marítimo Nacional por esta instancia, y agradecer a quienes nos están viendo esta cápsula, la pueden ver más adelante también. Va a quedar en los respectivos canales de YouTube del museo y del suscrito, por si acaso. Así que ya, muchas gracias y les deseamos felices fiestas patrias. Igualmente, muchas gracias Francisco por la instancia y será hasta la próxima.